¿Te has sentido angustiado, afligido o preocupado en estos días? Sin duda los acontecimientos de estas semanas nos han llevado a sentirnos de esa manera. Y nadie escapa a las circunstancias de la vida. Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Así que la aflicción vendrá a tu vida, tocará a tu puerta tarde o temprano. La pregunta en esta hora es, ¿cómo enfrentaremos estas situaciones? ¿Cómo encontramos el camino correcto? Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34 y Lucas 12, del 15 al 31, nos dan algunas directrices. En primer lugar, nos enseñan estos pasajes que la gente toma tres caminos. El primer camino es el camino del afán. Por eso Mateo 6, 25 en su parte A dice, por tanto os digo, no os afanéis. Pero algunos van en la vida preocupándose siempre por las situaciones. La palabra afán significa estar en un estado continuo de angustia, de ansiedad, de aflicción o de preocupación. Este primer camino, mucha gente lo toma, inclusive nosotros lo tomamos al enfrentar los problemas. Sin embargo, este camino no te lleva a ninguna solución. Muchas veces te lleva a empeorar las cosas. Algunos dicen que la preocupación es como una mecedora. No te lleva a ningún lado, pero te mantiene entretenido. Dios nos enseña que el preocuparse por las cosas es un camino sin salida. Mateo capítulo 6, versículo 27 dice en la Nueva Versión Internacional, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mira, no podemos añadir una hora más de lo que Dios ya estableció para nuestra vida. Así que el preocuparse no te lleva a ningún lado. También Dios nos enseña que el preocuparse es una tarea sin fin. Mateo 6:34 en la palabra de Dios para todos nos dice, no se preocupen por el día de mañana. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana trae sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mira, si tú te preocupas por las situaciones de mañana, el día de mañana vas a preocuparte por las de pasado y así, porque cada día trae sus propias situaciones, trae sus propios problemas. Así que la Biblia te dice, no te afanes, no te preocupes. La Biblia también nos enseña de un segundo camino y que podría ser un camino correcto y que nos lleva a pensar que podría estar bien. Sin embargo, este camino tampoco es el adecuado. Mucha gente confía en lo que tiene. Mucha gente confía en sus recursos, en su trabajo, en su capacidad, en sus ahorros. Pero quiero decirte que la Biblia dice que todo esto es pasajero. Jesús hablando de esto en Lucas 12:15 dice, y Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y para ejemplificar lo que Jesús está diciendo, cuenta o narra una parábola. Y esta parábola habla acerca de un hombre rico que había prosperado en sus negocios. Era tanto lo que tenía que dice la Biblia que ya no cabía más en sus graneros. Así que pensó, voy a derribar estos graneros y voy a construir unos graneros nuevos. Y dentro de sí decía, bastantes bienes tienes. Así que goza, descansa, come, bebe. Lo que este hombre no sabía es que esa noche iría a entregar cuentas con Dios. Y dice la Biblia, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Sin duda, para otro. En estos días leía la noticia de un hombre llamado Antonio Vieira, quien era presidente del Grupo Financiero Santander en Portugal. Murió el 18 de marzo del 2020, de este año, en Lisboa,
a causa del COVID-19. Su hija escribió en redes sociales lo siguiente: somos una familia millonaria y mi papá murió buscando algo que es gratis, el aire. Murió asfixiado en una caja de una unidad de cuidados intensivos. Y ella decía: olvídate del dinero y quédate en casa. ¿Sabes? Todo el dinero no le ayudó a este hombre a poder salir de esa enfermedad y de esa situación difícil, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no depende de eso, depende de Dios. Inclusive mucha gente que confía en sus bienes lo lleva a afanarse por tener más bienes, por querer más, porque se sienten seguros. Mucha gente en tiempo de necesidad ha acumulado mucha comida y muchos víveres, porque eso le da seguridad. Ahora, no quiero decir que sea malo ser previsor. No es malo ser previsor. Lo malo es poner la esperanza y la confianza en las cosas que tenemos o hemos acumulado. Porque las posesiones son pasajeras. Podrían acabarse rápidamente. Mira, para el pueblo del Señor había cosas que eran valiosas para el Antiguo Oriente. Número 1 eran los vestidos, número 2 eran los granos que podían juntar en los graneros, y número 3 eran las posesiones de oro, de plata. Pero en Mateo 6:19 el Señor nos dice: no te hagas tesoros en la tierra. O sea, lo más valioso para ti puede desaparecer. Y dice: donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mira, estas tres cosas que para el mundo antiguo eran valiosas. En primer lugar, los vestidos. Podía venir una plaga de polilla y comerse esos vestidos. Dice que el orín corrompe. Mira, podría venir plagas a los graneros y meterse ratones a los graneros, orinar sobre los granos, y entonces era incomible, ibas a perder todo lo que tenías. Y en tercer lugar, algún ladrón podía entrar a tu casa y robar aquellas posesiones más valiosas que tú tenías. Por eso Lucas 12:15 empieza diciéndoles Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Sabes? La avaricia es el deseo de tener más, no importando cómo lo obtengas ni a quién defraudes. La misma raíz de la palabra pleonexia es la raíz de plenecteo, que se traduce como aprovecharse de, engañar o defraudar. Por eso la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Así que podríamos confiar en las cosas, los bienes, las capacidades que tenemos, pero este también es un camino equivocado. ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto es confiar en Dios. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Confiar en Dios significa creer, en primer lugar, que Dios tiene cuidado de su creación. Versículo 26 nos dice: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves no pueden sembrar, por lo tanto no pueden cosechar y no pueden recoger en graneros, pero Dios tiene cuidado de ellas. Ahora, el Señor dice: el hombre puede sembrar, cosechar y almacenar en graneros, pero Dios es el mismo Dios de las aves, que sustenta la vida de todos. En segundo lugar, habla acerca de la vestimenta. Dice el versículo 28: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La Biblia dice esto porque, mira, los lirios del campo no trabajan para hacer o para confeccionar sus vestidos, pero Dios les da un hermoso vestido. Ahora, nosotros sí trabajamos y podemos confeccionar nuestra ropa, pero sigue siendo el mismo principio. Aún para eso Dios te va a proveer, Dios te va a dar. Ten
la seguridad de ello. En segundo lugar, confiar en Dios significa creer que Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32 dice: confiar en Dios significa también creer que Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32 en la Biblia de lenguaje sencillo nos dice: solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se preocupen por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las necesita. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tu problema, Dios sabe tu aflicción. Y Él te dice: cree que yo sé, cree, confía en mí, espera en mí. El Salmo 56:8 nos dice: tú has visto mi sufrimiento, has recogido mis lágrimas, dice la PDT. El Señor sabe, nos ha visto en nuestra aflicción. Inclusive dice el salmista que Él ha visto cuando lloramos y ha recogido nuestras lágrimas. Por eso debemos de creer que Dios sabe de nuestra necesidad y que pronto responderá de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos enseña que no estemos afanosos por nada, sino que vayamos delante de Dios en oración y descansemos en Él. Tercera cosa, confiar en Dios significa creer que Dios suplirá lo que necesitas. Mira el versículo 33 de Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice al final de este versículo: todas las cosas te serán añadidas. Todas las cosas que tú necesitas van a ser añadidas. Dios va a proveer lo que necesitas. No estés preocupado. El versículo 29 de Lucas 12 nos dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estemos inquietos, no estemos preocupados. Dios va a proveer, pero necesitas creer. Así que confiar, en primer lugar, es creer. Pero confiar en Dios también es buscar el reino de Dios. Ahí en el mismo versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Para vivir de acuerdo al reino de Dios, en primer lugar debo establecer prioridades en la vida. Y dice la parte B del versículo número 25 de Mateo 6: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira, la vida es más importante que el alimento, porque si no tienes vida no necesitas alimento. El cuerpo es más importante que el vestido, porque sin un cuerpo no necesitamos ropa. Así que cuando estemos preocupados por lo que no tenemos, debemos de recordar que Dios nos ha dado muchas cosas y agradecer a Dios por lo que tenemos. Agradecer a Dios por lo que tenemos. Gracias a Dios por un día más. Gracias por la vida. Gracias por el cuerpo. Si Dios nos dio la vida, seguro podemos confiar que Él nos dará también el alimento para sustentar la vida. Si Dios nos dio el cuerpo, debemos de estar seguros que podemos confiar en Él, que Él nos dará la ropa para vestirnos. Establecer prioridades es importante. Agradécele a Dios por las cosas importantes de la vida. A veces estamos preocupados por lo que no tenemos y dejamos de agradecer lo que tenemos. Mira, quiero darte en este tiempo 3 consejos que priorizarán tus finanzas. En primer lugar, no compres lo que no necesitas. No compres lo que no necesitas. Sabes, actualmente se ofrecen muchas cosas, pero en esta situación, en esta pandemia, hay cosas que no necesitamos, así que no debes de comprarlas. Número 2, compra alimentos que no perecen pronto. Leguminosas, cereales, cosas que no perecerán pronto, ¿verdad? Porque si no, necesitas
tirarlos porque no los puedes consumir. Y número 3, comparte con el que tiene necesidad. Sabes, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir si tú haces estos 3 pequeños consejos en tu vida. Prioriza las cosas en tu vida. Es más importante la vida. En este momento es más importante tu vida. Así que cuídala, cuídala. Número 2, para poder vivir de acuerdo al reino de Dios, debo obedecer a Dios. Debo obedecer a Dios. Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para poder vivir de acuerdo al reino de Dios, debo de obedecer a Dios. Mira, la palabra servidor es duleuei, que significa ser esclavo de alguien. En otras palabras, necesitamos someternos a Dios, porque te sometes a Dios o te sometes a las riquezas. El problema de someterte a las riquezas es que va a traer mucho afán y muchos problemas a tu vida, mientras que someterte a Dios te va a traer descanso. Buscar el reino de Dios y su justicia significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no importando las circunstancias que nos rodean. En esta contingencia hay mucha gente que ha aprovechado la oportunidad para beneficiarse. Escuchaba en las noticias de un hombre que, viendo la pandemia que se avecinaba en Estados Unidos, compró una gran cantidad de cubrebocas y materiales médicos, y en este momento crítico de la pandemia los vendía 7 veces más caros de lo que costarían, hasta que hace algunos días fue capturado por el FBI, ya que lo que estaba haciendo era ilegal. Y no creo solamente que era ilegal, yo creo que era inhumano. Busca el reino de Dios y su justicia. Decide hablar con la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Decide vivir siendo justo a pesar de la injusticia de los demás. Vive siendo empático ante las necesidades de los demás en un mundo indiferente. Como cristianos, hoy más que nunca, debemos de ser diferentes, mostrando el reino de Dios. Mostrando el reino de Dios. Confía en Dios y Él hará. Confiemos en Dios, Él no nos dejará. Este es el camino correcto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Perdónanos porque a veces en las situaciones nos preocupamos, pero no ganamos nada con preocuparnos. Perdónanos porque a veces confiamos en los recursos que tenemos a la mano, hasta que muchas veces esos recursos se ven rebasados por la situación y nos damos cuenta que el único camino correcto eres tú, Dios. Así que permite que podamos esperar y confiar en ti. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Y ayúdanos a confiar y a esperar en ti, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.